¿Qué es el papiledema? ¿Qué pasa cuando los dos nervios ópticos se hinchan de líquido? ¿Y qué tiene que ver eso con el cerebro? ¿Cómo trabajan mano a mano el neurólogo con el oftalmólogo en esta enfermedad tan frecuente? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 9 de septiembre de 2025. Comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 9 de la 9ª temporada, correspondiente al mes de septiembre de 2025. Y en el tema principal de hoy vamos a hablar del papiledema, una enfermedad frecuente, una enfermedad clásica del nervio del ojo, aunque veremos que tiene mucha relación con procesos fuera de los ojos, fuera del sistema visual, sobre todo con el cerebro. Pero antes, en el apartado de noticias, vamos a hablar de un tratamiento propuesto que es novedoso para solucionar las infecciones graves en la córnea. Un tratamiento que usa luz, un tipo especial de luz y un elemento químico que tenemos que utilizar para que esa luz pueda acabar con los gérmenes, los microbios que están infectando nuestra córnea. Y en el apartado final de preguntas de los oyentes vamos a hablar nuevamente del tema del control de la miopía, es el tema de moda y siguen surgiendo preguntas. En este caso vamos a volver a hablar de luz, en este caso como la luz roja se quiere postular como un tratamiento para el control de la miopía y volveremos a hablar sobre el uso de lentes de contacto especiales para el control de la miopía. En este primer apartado de noticias e investigación tenemos que hablar de un tratamiento también novedoso y como la mayoría de estos tratamientos de investigación todavía tienen que demostrar su uso fehaciente en la práctica clínica, pero conviene hablar de él. Vamos a hablar de la terapia antimicrobiana fotodinámica con rosa de Bengala, o en inglés Rose Bengal Photodynamic Antimicrobial Therapy, que lo podéis encontrar en las siglas en inglés como RB-PDAT. No podríamos decir que es muy nuevo en el sentido de que sea de hace unos meses, porque los primeros estudios son del 2019 y ha habido más estudios que han ido comprobando su eficacia posteriormente estos últimos años. El objetivo es utilizar esta terapia, este tratamiento con luz, en infecciones graves de la córnea. Infecciones cuando un agente microbiano, un microbio, nos infecta la córnea y son casos graves. Y se intenta hacer para reducir la necesidad de queratoplastia, para que la cosa no vaya tan mal que tengamos que hacer un trasplante de córnea, una sustitución de la córnea completa o una parte de la córnea. Muy importante entender que no sustituye al tratamiento antimicrobiano de las gotas o pomadas, el tratamiento tópico para matar ese microbio, ese germen,
sino que es un tratamiento coadyuvante y que en ninguna manera se está planteando como tratamiento de primera elección. Tú siempre vas a utilizar el tratamiento antimicrobiano, normalmente en forma de colirio, y que en casos graves y en un segundo término lo ayudas con esta terapia, este tratamiento lumínico. Evidentemente, aunque se quiere empezar a utilizar en la práctica clínica fuera del entorno de investigación más cerrado, no está disponible realmente para la práctica clínica habitual y que a pesar de que ya lleva unos años investigándose, requiere de más estudios ya con pacientes en otros ámbitos, en otros contextos, para que lo tengamos que plantear en una práctica clínica más habitual. También hay que tener en cuenta que realmente no es el primer tratamiento relacionado con la luz en este tipo de infecciones. Para casos graves de infecciones en la córnea, se ha utilizado un tratamiento con luz que se usa para otra cosa, el llamado cross-linking. El cross-linking, tampoco voy a extenderme mucho, es una terapia con luz que se usa también una sustancia química que sensibiliza, se usa un colirio, se instila vitamina B12, la molécula de la vitamina B12 se llama riboflavina, esa riboflavina entra en la córnea y se une a la propia matriz, a las propias proteínas de la córnea, concretamente pues a los enlaces entre las moléculas de colágeno, y cuando damos una luz con una longitud de onda concreta, luz de tipo ultravioleta, conseguimos activar o cambiar esa estructura molecular y producimos enlaces entre esas moléculas de colágeno y digamos que fortalecemos o damos más rigidez a esa córnea. Lo usamos principalmente para una serie de enfermedades de la córnea llamadas ectasias corneales, donde hay una córnea inestable, donde la arquitectura de la córnea, de esas proteínas, no es estable y la córnea va cambiando de forma, se va deformando. Y entonces este cross-linking, esta terapia con luz ultravioleta y esa molécula de riboflavina, lo que hace es estabilizar, esclerosar, endurecer, darle rigidez a esa córnea. Bueno, pues de forma secundaria, aunque ese es el objetivo de esa terapia inicialmente, se ha utilizado este cross-linking en algunas enfermedades graves con algunos tipos de gérmenes especialmente resistentes y especialmente dañinos en la córnea. Y bueno, se han obtenido unos resultados en algunos casos que se han demostrado buenos, que estabilizan la córnea y evitan su destrucción. Hay que tener en cuenta que estas infecciones en la córnea son muy destructivas, pueden producir perforaciones corneales o destrucción de una gran parte del tejido corneal. Bueno, pues este cross-linking ha demostrado ser de utilidad en algunos casos de estos. Por lo tanto, este tratamiento nuevo, con rosa de Bengala y con otro tipo de luz, tiene una especie de antecedente. Se ha utilizado el cross-linking que se usaba para otras enfermedades y que se ha descubierto que tenía cierto efecto, ayudaba en infecciones, y ahora lo que han hecho ha sido estudiar esta modalidad o coger una molécula fotosensible y un tipo de luz para intentar específicamente destruir algunos gérmenes. Y esto es un poco lo que han hecho. En esta nueva modalidad no están utilizando la molécula del cross-linking, no están utilizando la riboflavina, no están utilizando la vitamina B12. No se trata de estabilizar la córnea, el objetivo no es que esa molécula se enganche, se coja y fotosensibilice las moléculas de colágeno, lo que es la arquitectura de proteínas de la córnea, sino queremos ir específicamente contra los gérmenes, las bacterias, los hongos, las amebas, el germen que está produciendo la infección. Y se está utilizando la rosa de Bengala. Rosa de Bengala es un compuesto químico que no es nuevo en oftalmología. Es una tinción antigua que utilizamos desde hace tiempo. No es súper usada en la práctica clínica, pero es conocida. Es una tinción que utilizamos en la córnea para ver los defectos epiteliales. Cuando hay un epitelio que está dañado, le podemos echar una gota de rosa bengala y en las zonas donde el epitelio está dañado o directamente falta, pues se tiñen con rosa de Bengala. Como digo, no es la tinción el colorante que más utilizamos. El que más utilizamos es la fluoresceína. En segundo lugar, otro colorante llamado verde lisamina. Y digamos en tercer lugar podría estar la rosa de Bengala. Con lo cual no está en todas las consultas oftalmológicas, pero bueno,
lo conocemos y es una cosa que históricamente está en todos los libros de oftalmología antiguos y modernos. Bueno, pues aquí el objetivo no es utilizarlo para hacer un diagnóstico de los daños en el epitelio. Aquí lo usamos como fotosensibilizador porque esta rosa de Bengala se va a adherir y luego posteriormente va a activar el efecto de la luz en microorganismos. El objetivo es echar esta rosa de Bengala para que vaya penetrando en la córnea, dentro de la córnea, en el estroma corneal, donde está la infección, y saturar esta córnea para que haya bien de esta molécula, rosa de Bengala, para que el mayor número de moléculas posibles de rosa de Bengala se adhieran a estos microorganismos. El objetivo es que, como la rosa de Bengala se adhiere a estos microorganismos, cuando demos esta luz, la energía que producimos con esta fuente de luz, esta irradiación de luz visible, sea transmitida a lo que está pegado a la rosa de Bengala, concretamente a estos microorganismos. Y entonces esta fuente de luz destruye a los microorganismos. Los estudios preliminares que han ido haciendo desde el 2019 y se han ido confirmando hasta ahora, ven que tiene cierta actividad y además tiene actividad no solo en un tipo de microorganismo, sino en varios tipos. No estoy hablando específicamente de bacterias, lo estoy hablando en general y efectivamente es eficaz contra bacterias. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de infecciones graves. Entonces, las infecciones bacterianas suelen ser por bacterias que producen infecciones muy complicadas, que muchas veces el tratamiento convencional no va bien. Por bacterias del tipo Pseudomonas, que suelen ser infecciones muy graves, pero también funciona contra hongos, concretamente contra hongos de tipo Fusarium, y también tiene cierta actividad, que esto también es interesante, contra amebas. Las infecciones, las queratitis por amebas, son muy complicadas de solucionar. Son parásitos que no son ni bacterias ni hongos. Son parásitos muy resistentes al tratamiento. Normalmente son muy difíciles de matar. Muchas veces no van bien. Entonces, el hecho de tener algún tipo de tratamiento alternativo que ayude al tratamiento actual convencional, pues siempre son buenas noticias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues lo que se hace es se quita epitelio. Bueno, muchas veces estamos ante una infección grave que ya de por sí falta una parte del epitelio. Pero si la herida, el defecto de epitelio, la falta de epitelio que está en la infección es menor de 8 milímetros, normalmente se amplía la úlcera, el defecto epitelial, o sea, se desbrida hasta conseguir más o menos unos 8 milímetros donde ya no hay epitelio corneal. Y echamos colirio, ponemos una esponja y vamos echando colirio de rosa de Bengala. O sea, vamos echando durante varios minutos para que entre directamente en el estroma. Como ya no hay epitelio, que hemos quitado la barrera del epitelio, va entrando directamente en el estroma, que es donde está la infección, ¿no? El espesor de la córnea. Saturamos la córnea de rosa de Bengala. Por lo tanto, pues entendemos que la rosa de Bengala se irá pegando a los microorganismos y entonces vamos a empezar con el tratamiento como tal lumínico. Se protege, esto es importante, se pone una especie de máscara de protección que se protege lo que no es la córnea del centro, es decir, el limbo, la córnea periférica, que es donde están las células madre de la córnea. Por lo tanto, el limbo y la conjuntiva se protege para que la luz que le vamos a dar no dañe el resto de la superficie del ojo y vamos a irradiar, vamos a poner el tratamiento en la córnea central, donde está la infección, y se irradia con luz verde de una longitud de onda concreta y con unas intensidades durante 15 minutos. Y ya está, esto es un poco la idea. Entonces, los artículos que han ido apareciendo en el 2000, 2022, hasta el 2024, 2025, han ido demostrando cierto nivel de eficacia contra, infecciones graves, hongos de tipo Fusarium sobre todo, Pseudomonas, incluso algún artículo sobre ameba. ¿Es la panacea? Pues no, son infecciones graves y siguen siendo infecciones graves. Pero el resultado parece prometedor y iremos viendo si se va imponiendo en la práctica clínica.
El tema principal de hoy es el papiledema. Y este término lleva a muchísima confusión. Hay confusión de términos entre lo que es el papiledema y el edema de papila, que parece que es lo mismo, ¿no? Edema de papila, papil, edema. Bueno, pues aunque parece que es lo mismo, no es lo mismo. Y esta confusión de términos es lógico porque son términos muy parecidos en español, pero curiosamente en inglés también hay mucha confusión de términos. Ya sabemos que la literatura inglesa, concretamente al producida en Estados Unidos, tiene mucha importancia en la ciencia, en la medicina, y ahora mismo todo el conocimiento se va globalizando, todavía son un poco la referencia. Y entonces aquí es curioso porque los estadounidenses, los oftalmólogos estadounidenses, en esto del papiledema y los conceptos relacionados, y concretamente la Agencia Americana de Oftalmología, pues lo hace sorprendentemente mal. Por una parte, cuando estás leyendo la literatura y el consenso de los términos que hacen, pues eso, la Agencia Americana de Oftalmología, en un sitio te dice que el papiledema se refiere exclusivamente a esta enfermedad o esta alteración de los nervios del ojo producido exclusivamente por hipertensión endocraneal, por aumento de presión en el sistema nervioso central, en el cerebro, que es una definición súper restrictiva, más restrictiva que la que tenemos de hecho en España. Pero luego, en otros apartados, en otras partes, usa la palabra papiledema para edemas de papila bilaterales por otras causas, incluido por problemas que no son secundarios, que para nosotros en España no serían papiledemas. Y para fastidiarlo aún más, en otros sitios encuentras el término papiledema bilateral, bilateral papiledema. Y eso es porque usan el término papiledema como sinónimo de edema de papila, con lo cual sus definiciones son enormemente inconsistentes, o sea, un despropósito muy confuso. En este caso, la literatura estadounidense lo hace fatal. Y eso que lo tenían fácil, porque los angloparlantes, cuando hablamos de estos temas de oftalmología en inglés, lo tienen muy fácil porque el término que usamos aquí de edema de papila, ellos lo utilizan como swollen disc o swelling of the disc. O sea, el disco hinchado, el disco edematoso, no contiene la palabra edema. Hablan de swelling o swollen, que no se parece para nada a edema. O sea que ellos lo tienen mucho más fácil para separar semánticamente los conceptos, porque para el término papiledema ellos importan el término del latín edema, del latín, porque ellos tienen un término germano, de origen germánico, para el edema, que es swelling. O sea que podrían separar el concepto de papila edematosa hinchada con swelling o swollen, y podían guardar el diagnóstico de cuando la papila está hinchada, edematosa, por una causa secundaria externa al ojo, por ejemplo, hipertensión endocraneal, y guardar el término papiledema para eso. Pues no, la verdad es que lo hacen mal, a pesar de que lo tienen mucho más fácil, como en lenguas romances como el español, en los cuales utilizamos el concepto edema, tanto para el aspecto, el signo diagnóstico de papila hinchada, es una papila edematosa, hablamos del edema, y para el diagnóstico, y hablamos de papiledema, que es un poco más lioso. Personalmente he tenido también experiencia de qué es lo que hacen en otros países, concretamente en el norte de Europa, en Escandinavia, y el término no cae en tantas contradicciones, usar los términos de forma tan confusa como la literatura angloparlante, pero caen en una sobresimplificación. Y entonces papiledema y edema de papila para ellos son exactamente lo mismo, y luego después necesitan aclarar muy bien la causa, la etiología de cada uno de los casos, con lo cual realmente no hacen unas separaciones conceptuales entre lo que es una exploración diagnóstica y un aspecto de la papila y lo que es luego un diagnóstico, una categorización diagnóstica. Sobresimplifican demasiado y al final eso no ayuda para nada al proceso diagnóstico, al final queda también todo muy confuso por sobresimplificar. Así que he decidido seguir con el sistema español, que supongo que otros países lo comparten, pero es el sistema clásicamente español, que aunque algunos profesionales todavía se lían y no lo hacen bien, por lo menos el sistema español bien entendido, el de un
oftalmólogo o neurooftalmólogo que tiene los conceptos claros y que llama las cosas por su nombre. Es lo que voy a seguir para lo que vamos a hablar hoy. Y voy a hacerlo muy sencillito hoy. Yo creo que lo vamos a entender todos muy fácilmente. Vamos a hablar de las causas por las que nosotros podemos ver una papila que parece que está edematosa. ¿Qué me refiero con una papila de apariencia edematosa? Pues significa que en la papila, el nervio óptico, la parte del nervio óptico que vemos en el fondo del ojo, también llamada disco óptico, no la vemos plana, perfectamente delimitada, sino que la vemos sobrelevada y con los bordes borrados. Y también tiene otros signos, como si tenía una excavación, una depresión central, esa excavación desaparece o disminuye, los pequeños vasos sanguíneos del borde se aparecen borrados, es decir, signos, cuando estamos viendo la papila, el disco óptico, que parece que ese disco está acumulando fluido, está acumulando líquido, está acumulando agua. Y entonces ese acúmulo de líquido llamamos edema, y entonces decimos que la papila está edematosa, está acumulando líquido por la causa que sea. Entonces, como digo, hay dos causas principales por lo que una papila tiene apariencia edematosa. Cuando la miramos, parece que está acumulando líquido. Las dos causas principales es que realmente acumule líquido y que no lo acumule. Es decir, que haya un edema auténtico o que no sea un edema auténtico, pero lo parezca. Vamos a suponer que efectivamente hay un edema auténtico. Efectivamente hay líquido que está acumulándose en la papila y entonces ese aspecto que hemos visto corresponde efectivamente al líquido. En este caso puede que sea algo propio que está pasando en el nervio, algo que ya vamos a llamarlo primario. Algo, una lesión, un cambio está produciendo algo en ese nervio y hace que acumule líquido. Y de esto ya hemos hablado en el podcast. Un primer problema puede ser falta de riego, como si fuéramos a llamarlo un infarto del nervio del ojo. Aunque técnicamente no sea un infarto, para que nos entendamos es como un infarto. El nombre técnico es isquemia, falta de riego sanguíneo. Y de esto hemos hablado. Dejaré un enlace en las notas del programa, que es lo que pasa en la isquemia del nervio óptico. Y característicamente se produce un edema de papila. También puede pasar que es una inflamación. Y es componente inflamatorio en el nervio del ojo y eso causa, lógicamente, edema, acúmulo de líquido. De eso también hemos hablado, las neuritis ópticas. También dejaré el enlace al episodio que hemos hablado recientemente de eso. Ojo, hay que tener en cuenta que en ese episodio me he enfocado sobre todo en las inflamaciones, vamos a llamarlas idiopáticas, donde lo importante es la inflamación del nervio del ojo, muchas veces asociados a enfermedades desmielinizantes. Pero hay otras causas de inflamación del nervio del ojo, de neuritis óptica, enfermedades granulomatosas, enfermedades reumáticas, que dan lesiones a otros niveles y que además también pueden inflamar el nervio del ojo. Dentro de este grupo de alteraciones primarias del propio nervio del ojo, aparte de la isquemia, de inflamación, habría una entidad que es discutida, hay autores que piensan que directamente no existe, que se llama papilopatía diabética. Se produce un edema de papila en el contexto de una persona con diabetes que tiene lesiones en la retina por diabetes y puede aparecer un acúmulo de líquido que en principio tiene poca alteración funcional. Ya digo, es una enfermedad discutida. Algunas personas piensan que es una forma leve o subclínica de isquemia, de alteración del riego, como una forma leve de neuropatía óptica isquémica anterior que le pasa a los diabéticos. Pero bueno, por comentarlo y por completar un poco esta clasificación. Pero bueno, ya tenemos una alteración primaria del nervio óptico, de las cuales ya he hablado principalmente de ellas. Isquemia e inflamación ya tienen sus episodios, pero también puede pasar que haya una alteración en las proximidades del nervio. La causa no está en el propio nervio, pero está cerca y lo afecta al nervio por proximidad. Estoy hablando de las neuroretinitis, una inflamación habitualmente de origen infeccioso que afecta a la retina y secundariamente también al nervio del ojo. También podemos hablar de problemas vasculares, típicamente una oclusión de vena de la retina.
lo más típico, característico, es la oclusión de vena central de la retina, de la que también hemos hablado. Tenemos un episodio dedicado a las oclusiones venosas. Bueno, pues cuando se ocluye la vena de la retina, hay un trombo en la vena principal de la retina, el retorno venoso de la retina se ha afectado y se produce un edema de toda la retina, incluida el nervio del ojo. En estos dos casos, la neuroretinitis, la oclusión de vena central de la retina y alteraciones similares, la ventaja es que cuando estamos estudiando el fondo del ojo, además del edema de papila, vemos cambios, vemos otras lesiones en la retina. Con lo cual ya no es solo un edema de papila aislado y ahora tú a saber qué es lo que está pasando. No, hay un edema de papila y hay hemorragias o hay unos exudados duros, una especie de líneas amarillas que son acúmulos de lípidos en la retina, que tiene un aspecto en general bastante característico, con el cual el diagnóstico normalmente no es tan complicado. El diagnóstico se puede complicar cuando se produce un edema de papila por un problema de las proximidades, pero no directamente en la retina, y el aspecto del fondo de ojo no nos ayuda tanto. Hablo de problemas de compresión o de infiltración del nervio óptico. Cuando esta compresión o infiltración se debe por una inflamación, una masa, un tumor, lo que sea, pero se produce en el nervio del ojo, no en el propio ojo, sino por detrás del ojo, el nervio se afecta por proximidad, pero no vemos nada en el fondo del ojo. Entonces vemos una papila que se hincha, que acumula líquido, porque, por ejemplo, hay un tumor que lo está comprimiendo por detrás, pero no estamos viendo ese tumor y no hay cambios muy claros en el fondo del ojo, sino que la papila, el nervio óptico, se hincha, acumula líquido. En este caso el diagnóstico no es tan fácil, pero aquí tenemos una afectación no directamente del propio nervio o de la propia papila, sino algo está comprimiendo el nervio un poquito por detrás y entonces se está acumulando líquido. No es una cosa muy frecuente, pero la tenemos que tener en cuenta cuando tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, cuando vemos un edema de papila y no corresponde bien a las causas que he ido citando antes y al final pues tenemos que hacer un estudio para descartar compresiones, inflamaciones del nervio. Entonces hemos visto cuando hay edema que puede ser un problema propio del nervio, un problema de las proximidades, y la tercera causa, que es un poco a lo que vamos a dedicar el capítulo de hoy, es que sea algo totalmente externo, que no está en las proximidades del nervio, sino más alejado, con lo cual se trata de un acúmulo de líquido en los nervios ópticos que es totalmente secundario, no es primario, no está pasando en el nervio o en las cercanías, sino el problema está bastante lejos. Y es lo que llamamos papiledema. Y esto es muy importante entenderlo porque ahora todo el rato estamos hablando de edema de papila. Edema de papila es un aspecto del nervio del ojo. No es un diagnóstico, no estamos hablando de causas, estamos hablando de un aspecto que tiene el nervio del ojo y entonces tenemos que estudiar las causas. Cuando este edema de papila se debe a algo secundario a distancia, entonces es lo que llamamos papiledema. Y entonces iremos desarrollando hoy cuáles son las causas. Pero volvemos al inicio. Hemos dicho que estamos estudiando de las causas por las que vemos que una papila tiene pinta de edematosa. Hemos hablado del primer grupo, que efectivamente sea un auténtico edema, pero hemos dicho que hay otro grupo, que no sea un edema. Tiene aspecto de edema, pero no es un edema. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el primer grupo es el que se llama pseudopapiledema. Pseudopapiledema significa que tiene aspecto de edema de papila, pero no lo es. El aspecto del nervio del ojo, en vez de ser plano y bien delimitado, por la causa que sea, está sobrelevado, abollonado, con bordes irregulares y tiene un aspecto que recuerda al edema de papila, pero no lo es. Es posible que dediquemos un episodio directamente a esto, porque hay mucho que hablar sobre este tema, pero solo enumeraré las causas más habituales de este pseudopapiledema, de este aspecto que recuerda al edema de papila, pero no lo es. Tendríamos que nombrar como primera causa las drusas del nervio óptico. Drusas del nervio óptico significa que son colecciones de calcio, como piedritas o cristalitos de calcio, que están en el espesor del nervio del ojo, entre medias de las fibras nerviosas, que entonces convierten el nervio del ojo con un aspecto irregular, sobrelevado, que puede recordar el edema de papila.
Hay otra causa, igual la segunda en importancia, lo que se llama en inglés crowd disc, que sería un disco pequeño con las fibras apelotonadas entre sí. También se llama papilas hipermetrópicas, porque es relativamente habitual en los ojos hipermétropes que estos nervios ópticos son más pequeños de lo normal. El agujero por donde salen las fibras nerviosas del ojo, este agujero es más pequeño de lo normal, pero el número de fibras nerviosas son las mismas, con lo cual al intentar pasar todas esas fibras por un agujero más pequeño, se montan unas encima de otras y dan aspecto de papila elevada, sobreelevada, y a veces el borde está mal delimitado, pero porque esta papila está como con demasiadas fibras nerviosas, y entonces puede dar un aspecto similar al edema de papila. Y por último, también existen procesos que no son auténticos edemas, pero no son situaciones estables de un aspecto extraño, como el pseudopiledema, las drusas de nervio óptico o el disco apelotonado, este disco pequeño, son aspectos estables. Simplemente el nervio óptico es así. Pero también existen procesos, enfermedades, que no es un aspecto estable. La propia enfermedad cambia cómo se ve el nervio del ojo y tiene un aspecto similar al edema, pero no es un edema auténtico. El caso más habitual sería el pseudoedema o falso edema que se produce en la neuropatía óptica de Leber. Es una enfermedad hereditaria que se produce un daño en el nervio del ojo y se producen cambios con una papila que pierde un poquito la buena delimitación, los bordes pueden estar mal delimitados, pero no es un edema. Lo que está ocurriendo en el nervio óptico es un daño, es un cambio, pero no es aumento de líquido, es otra cosa. También es una causa poco frecuente, pero bueno, por tener un esquema completo de qué es lo que puede pasar en la papila. Bueno, pues ya hemos hecho un poco el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos una papila que parece que tiene un edema, hemos descrito todas las posibles causas. Ahora vamos a detenernos en el tema de hoy. ¿Qué es el papiledema? Cuando hay un edema de papila y es algo externo, secundario, a distancia. Por definición, el edema de papila es bilateral. Tiene que afectar a los dos ojos. No es una cosa que esté afectando al propio nervio o una cosa de proximidad que pueda afectar a un solo nervio, sino lo que está ocurriendo a distancia, en el cerebro o en el cuerpo, va a afectar a los dos nervios ópticos, con lo cual, por definición, el papiledema es un edema de papila bilateral. No es la única causa, pero es una causa quizá la más importante. Antes de empezar a hablar de las causas del papiledema, hay que entender que es un edema de papila secundario. Es decir, inicialmente al nervio óptico no le está dañando nada, es algo externo que hace que en el nervio del ojo, concretamente en la parte más anterior, en la papila, se acumule líquido. Por tanto, no hay un daño inicial en el propio nervio, concretamente en la parte más noble, en las fibras nerviosas, en los axones. Esto lo diferencia de una isquemia, un problema de falta de riego o una inflamación, donde como puede haber un daño en las propias fibras nerviosas, se puede producir un daño en la visión ya desde el principio. Aquí no. Aquí hemos dicho que al nervio óptico no le está pasando nada primariamente, es algo externo que hace que aquí se acumule líquido, pero las fibras nerviosas inicialmente no se dañan. Por lo tanto, el papiledema cursa sin una pérdida visual, sin un daño a nuestra visión relevante. Y esto es aplicable a todas las causas de papiledema, por lo menos al principio. O sea que ya sabemos que el papiledema implica unas papilas edematosas de ambos ojos y que no hay un daño en la función visual inicialmente. ¿Cuáles son las causas? Bueno, la más importante, la más frecuente, ya le he ido mencionando antes, la hipertensión endocraneal, el aumento de presión en nuestro sistema nervioso central, en el cerebro y la médula espinal. Nuestro sistema nervioso central está rodeado y protegido por las meninges y dentro de las meninges, concretamente en la aracnoides, hay un líquido, el llamado líquido cefalorraquídeo, que actúa como una especie de colchón de protección
que protege contra traumatismos y ese líquido se produce en una zona del cerebro y se reabsorbe también en otras zonas. Ese líquido va circulando y está a una presión estable. Cuando esa presión aumenta, que pueden ser causas muy diversas, es lo que llamamos aumento de la presión intracraneal. Claro, el cráneo es como un estuche bastante cerrado que no se extiende. Entonces, si aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo, no se soluciona dilatándose esas meninges o dilatándose el cerebro, porque tanto el cerebro como la médula espinal están protegidos por huesos que no permiten la expansión de este líquido, con lo cual es un tema importante. Los nervios ópticos están conectados con este líquido cefalorraquídeo, con esta aracnoides. Por lo tanto, se aumenta la presión de este líquido en el cerebro, aumenta la presión a lo largo de todo el nervio óptico y entonces se acumula ese líquido en todo ese nervio y lo vemos cuando vemos el fondo del ojo. Se acumula ese líquido de forma pasiva. Al nervio inicialmente no le pasaba nada, simplemente es ese líquido cefalorraquídeo que está aumentado de presión y entonces sale por donde puede. Esta es la causa más importante. Si no especificamos de qué papiledema estamos hablando, casi siempre tenemos que pensar que el papiledema es por aumento de presión intracraneal. Como decía, en algunas definiciones de papiledema en textos o libros o artículos en inglés, cuando hablan de papiledema se refieren específicamente al aumento de presión intracraneal. Pero como digo, pues tampoco son consistentes y a veces hablan de papiledema a cualquier edema de papila, con lo cual no nos podemos fiar. Entonces, siguiendo nuestro sistema español, que es el más fiable, la causa más importante, más frecuente, es la hipertensión endocraneal. La segunda causa, menos frecuente, pero también hay que tener en cuenta, por hipertensión arterial que llamamos maligna, un aumento muy importante y agudo de la tensión arterial, no la tensión ocular, no la presión del dentro del ojo, estoy hablando de la tensión arterial, la que medimos en el brazo. Pero no es cualquier aumento de tensión, el nervio óptico se hincha, no, es un aumento muy importante que suele producir otros síntomas tipo dolor de cabeza y que es peligroso para la vida. Estamos hablando de tensiones muy altas que puede producir problemas ya no solo en el ojo, sino sobre todo en otras partes del cuerpo como en el cerebro. En este caso, que se hinchen los nervios del ojo no es especialmente importante, es una situación en principio potencialmente reversible y el diagnóstico es bastante fácil porque además de hincharse en los nervios del ojo, normalmente hay otras lesiones en la retina. Hay hemorragias cerca del nervio del ojo, además con un aspecto muy característico. Se producen lo que se llama exudados blandos, que es zonas donde no llega bien el riego sanguíneo en las capas más internas, más superficiales de la retina. Digamos que se produce una retinopatía hipertensiva aguda o grave, muy característica, en general fácil de diagnosticar, donde hay esas hemorragias, esos exudados y dentro de eso también está el edema de papila, el papiledema bilateral y cuando vemos un cuadro similar simplemente tenemos que tomar la tensión arterial al paciente y sale en cifras muy altas y ya tenemos el diagnóstico. O sea que esto es relativamente frecuente, pero no es muy complicado hacer el diagnóstico y luego el tratamiento es por supuesto de la tensión arterial, que es lo más importante, y cuando la tensión arterial se normaliza, las lesiones en la retina, incluido el nervio del ojo, se normaliza, o sea, no tiene tampoco tanta trascendencia. Y por último, estas son las dos cosas más importantes, hipertensión endocraneal, hipertensión arterial maligna, y con esto tenemos más del 97-98% de las causas. Queda alguna otra causa muy infrecuente, pero precisamente cuando ocurre muy de vez en cuando es complicado por el diagnóstico diferencial, porque no pensamos en esa causa y al final nos tenemos que devenar la cabeza qué está pasando en esos nervios del ojo. Si descartamos problemas de hipertensión endocraneal y hipertensión arterial maligna, pensamos que ya hemos descartado papiledema, tenemos que buscar otros diagnósticos que ya no es el papiledema, no sabemos qué es y tenemos que volver a las causas raras del papiledema. Y eso pueden ser causas metabólicas, de forma, no voy a decir característica, no porque ya digo, es muy raro, pero una causa interesante es la hipocalcemia, una alteración metabólica donde baja el calcio en la sangre, suele ser secundaria a una condición endocrina
que se llama hipoparatiroidismo, donde las glándulas paratiroides, ojo, no hablo de la glándula tiroides, hablo de las glándulas paratiroides, que son unas glándulas pequeñitas, normalmente 4, que están pegadas a la tiroides, pero esas glándulas regulan el metabolismo del calcio y cuando estas glándulas no funcionan bien, baja el calcio, perdemos calcio. Y una manifestación infrecuente es que puede producir edema de papila. Como digo, muy difícil de diagnosticar en general, pero bueno, si al final lo conseguimos sospechar, pues pedís una analítica, ves que el calcio está bajo y bueno, pues ya lo tienes. Bueno, ya hemos hablado de las causas. Vamos a ver un poquito una situación clínica más práctica. Diagnóstico diferencial del papiledema. Es decir, en una situación clínica, en un paciente, cuando le exploramos, vemos que ambas papilas, ambos nervios ópticos, tienen apariencia de que tienen edema de papila bilateral. Entonces, ¿qué debemos pensar? Pues podemos pensar principalmente 3 cosas. Papiledema, lo que estamos diciendo hoy, es decir, hay un aumento de líquido real o hay un edema de papila real de ambos ojos y es un problema secundario a distancia. Y pensaremos en primera instancia en aumento de presión intracraneal. Posiblemente ya hemos descartado la hipertensión arterial maligna porque ya hemos visto el fondo del ojo. Por lo tanto, si no tiene otras lesiones en la retina que nos hagan pensar que la tensión arterial está alta, pues lo hemos descartado. Con lo cual, podemos pensar papiledema, aumento de presión en el cerebro. Segunda causa, pseudopapiledema. Es decir, que el aspecto de las papilas recuerda el edema de papila, pero sea falso. Y a veces es complejo separar ambas situaciones, porque como hemos dicho, el pseudopapiledema, como es un aspecto de la papila estable, no va a dar síntomas y no va a dar pérdida visual o muchas veces tampoco va a dar pérdida de campo visual. Pero es que hemos dicho que en el papiledema auténtico, inicialmente tampoco va a dar síntomas y tampoco va a quitar visión y posiblemente tampoco afecte o no afecte mucho al campo visual. Esto habría que matizarlo porque algunas causas de pseudopapiledema sí que puede producir alteración del campo visual, incluso aunque el paciente no haya notado. Concretamente, algunos casos de drusas del nervio óptico pueden producir defectos del campo visual. Entonces, curiosamente, cuando aparecen estos defectos, nos habla del pseudopapiledema y no del papiledema, porque inicialmente el papiledema no va a dar estos defectos de campo visual. Aparte de estas 2 causas, papiledema y pseudopapiledema, tenemos otra causa que es la neuritis óptica bilateral anterior. La neuritis óptica anterior bilateral. Es decir, una inflamación del nervio óptico que afecta a la parte anterior, es decir, a la papila, sería una papilitis de ambos ojos, papilitis bilateral. ¿Qué es lo que pasa? Que la inflamación del nervio óptico suele tener síntomas, suele dar dolor y suele dar pérdida visual, con lo cual, si aparece edema de papila bilateral y pérdida de visión, ya no estamos pensando en un papiledema, estamos pensando en una papilitis, una inflamación bilateral. También ayuda la epidemiología porque la papilitis suele pasar en personas jóvenes, puede haber un antecedente infeccioso previamente, pero bueno, entra el diagnóstico diferencial, a veces la anamnesis, las preguntas al paciente no es fácil de hacerlo, y si tienes una neuritis óptica bilateral que no da mucha pérdida visual o no da muchos síntomas, no son muy claros, bueno, pues podrías dudar entre una entidad y la otra. Vale, ya hemos hecho el diagnóstico diferencial. Vamos a suponer que efectivamente tenemos claro que es un papiledema o tenemos una sospecha clara, hemos ido descartando razonablemente el resto de causas. Vale, tenemos un papiledema. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué estudio hacemos? Un estudio encaminado al nervio del ojo. Tomamos imágenes de tomografía de coherencia óptica, o CT, que son como escáneres en vivo de nervio óptico. Eso nos permite cuantificar bien cómo de hinchado, cómo de sobrelevado está ese nervio del ojo y nos permite no solo el diagnóstico, sino además comparar cómo va evolucionando, si va mejorando el edema con el tiempo, con el tratamiento o va empeorando, etc. También nos permite hacer el diagnóstico diferencial, cuando no tenemos claro, ¿es un papiledema o es un pseudopapiledema? Pues un pseudopapiledema puede ser por drusas. Bueno, las drusas del nervio óptico, esas piedrecitas, esos cristalitos de calcio, a veces se ven en la OCT. Cuando lo vemos directamente el fondo del ojo, pues no nos queda claro, pero la OCT nos puede separar, pues este engrosamiento es de líquido
o este engrosamiento se debe a esas drusas. Nos ayuda al diagnóstico diferencial. También podemos ir tomando fotografías, podemos ir haciendo imágenes para ir viendo la evolución, si mejora, si empeora. ¿Qué solemos hacer también? Hacer un campo visual, porque como decía, el papiledema inicialmente no suele dar ningún problema visual y el campo visual que hacemos inicialmente, habitualmente es normal en fases iniciales o como mucho un aumento de la mancha ciega. ¿Qué es la mancha ciega? Bueno, pues esa zona del campo visual donde no vemos precisamente porque coincide con la papila. En la papila no existen fotorreceptores, no existen conos, no existen bastones, con lo cual en esa zona del campo visual no recibimos información visual. Es la mancha ciega. Si se produce un edema, eso significa que hay un líquido que se está extendiendo por fuera y a los alrededores de la papila, con lo cual esa zona de retina alrededor de la papila puede no funcionar bien, con lo cual se puede producir un aumento de mancha ciega, que es un defecto más o menos leve del campo visual. E inicialmente no vamos a tener más. Posteriormente, si el edema de papila no se soluciona y se cronifica, y pasando los meses, sí que puede dar daños al campo visual y afectar ya muy tardíamente a la agudeza visual central. ¿Qué más tenemos que hacer en el estudio? Preguntar al paciente, hacer una anamnesis. Normalmente no va a tener síntomas visuales, pero sí que puede tener, y ya estamos pensando en aumento de presión intracraneal, dolores de cabeza, cefaleas, pero sobre todo posturales, pues que aumentan al agacharse, por ejemplo, o tienen náuseas o vómitos, también son signos de aumento de presión intracraneal y también otros signos neurológicos. El aumento de presión intracraneal puede tener varias causas. Si es debido a una causa tumoral, un tumor, una masa o una infiltración que está afectando la circulación del líquido cefalorraquídeo, pues hay una causa tumoral para el aumento de la presión de ese líquido. Entonces es posible que encontremos otros síntomas neurológicos. Si es el caso, que es lo más frecuente, que no hay un tumor, es lo que llamamos hipertensión endocraneal idiopática, de causa desconocida. O sea, no hay una causa evidente por lo que aumente la presión. Se le hace una resonancia, el cerebro y la médula espinal están bien, no hay un stop, no hay nada que esté impidiendo la libre circulación de ese líquido cefalorraquídeo y aumenta la presión de causa, pues eso, vamos a llamarla desconocida, pero se llama idiopática. Por otra parte, es lo más frecuente. Pues la anamnesis, las preguntas que hacemos inicialmente al paciente, también nos ayuda. Por ejemplo, cuando estamos hablando de esta hipertensión endocraneal idiopática, el 90% son mujeres, se suele asociar a obesidad, puede asociarse a otras causas como apnea del sueño, y luego hay una serie de enfermedades asociadas ya de forma más infrecuente, hipotiroidismo, anemia, el lupus, enfermedad de Addison, y a veces también se asocia a tomar algún tipo de fármacos, por ejemplo la vitamina A, anticonceptivos, anabolizantes, etc. Pero resumiendo, suele ser mujeres jóvenes y en edad media, y se asocia a obesidad. Esto es un poco el perfil más habitual. Con todo esto, con esta información que obtenemos en la anamnesis y luego las pruebas que le hacemos de mirarle el fondo del ojo y realizarle estas fotografías, esta OCT, etc., tenemos que hacer una evaluación muy cuidadosa y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial muy claro con sobre todo el pseudopapiledema. ¿Por qué? Porque si tenemos que dar un diagnóstico clínico de papiledema, eso va a suponer pruebas invasivas al paciente. Con lo cual, cuando no está muy claro, pues a veces estudiamos antes de decir definitivamente, tiene un papiledema, hay que seguir estudiando. A veces, pues eso, si no está muy claro con la OCT, hacemos lo que se llama angiografía, estudiamos los vasos sanguíneos que están en el nervio óptico. Se puede hacer a través también de la propia OCT, lo que se llama angio-OCT, o la angiografía clásica fluorescénica, que nos puede dar también más información si tenemos dudas. Incluso a veces dejamos que evolucione unas pocas semanas. En 1 o 2 semanas, si el cuadro ha empeorado, nos habla más a favor de que efectivamente es un cuadro dinámico, un papiledema que está empeorando, que sea un cuadro estático, un aspecto tipo pseudopapiledema. ¿Por qué hacemos esto? A veces esperamos, bueno, no está claro, venga, te veo la semana que viene y volvemos a repetir las pruebas. Porque una vez tenemos el diagnóstico claro, si tenemos muy claro que hay un papiledema, tenemos que hablar con el neurólogo, a veces hospitalizar al paciente, realizar una
punción lumbar, a veces hay que ingresarlo y hacerle una resonancia magnética. Y este tipo de cosas, pues sobre todo la punción lumbar, es invasiva, pero es necesaria si efectivamente hay un papiledema. Por último, ¿cómo se maneja, cómo se trata, cómo se sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues el tratamiento es el de la causa. Si la causa es hipertensión arterial de esta maligna, bueno, lógicamente tratáis esta hipertensión arterial, que lógicamente no hace el oftalmólogo, y cuando la tensión arterial está normalizada, bueno, pues el problema en el ojo desaparece. ¿Qué es un problema de estos rarísimos de metabólicos, de que el calcio está bajo? Bueno, tratamos la hipocalcemia y ya está. ¿Que sube la tensión en la cabeza y una hipertensión endocranial, pero de causa tumoral? Hacemos una resonancia magnética, encontramos la lesión y el tratamiento es pues, el del tumor. Pero, ¿qué hacemos con las causas más frecuentes, con lo más habitual? El 80-90% de los papiledemas son por hipertensión endocranial idiopática. Aumento en la presión en el cerebro, pero no hay un tumor, no hay una causa clara. Bueno, pues de la causa de los factores predisponentes. Si hay una obesidad, el tratamiento es perder peso. Ya solo con perdiendo el peso se puede normalizar y desaparecer el problema. También se utiliza con bastante éxito un tratamiento que es la acetazolamida. Son unas pastillas que se da que el paciente, digo la paciente porque es más frecuente en mujeres, pero puede ser también hombres, el paciente lo tiene que tomar 1, 2 o 3 pastillas al día y bueno, pues eso va mejorando la situación del nervio óptico. A veces no es suficiente con eso, o por ejemplo, es un tumor y a veces no conseguimos quitar todo el tumor o no es factible hacerlo. De alguna manera, si no conseguimos bajar la presión endocraneal con métodos menos invasivos, a veces hace falta una cirugía neuroquirúrgica que se llama derivación. Se pone una válvula de derivación, es una cirugía que lo que hace es, se pone una especie de tubo en una cavidad donde hay líquido cefalorraquídeo, en uno de los ventrículos, y se deriva, se pone una válvula y entonces ese líquido que se produce demasiado se deriva y se sale en otra zona del cuerpo donde se reabsorbe y no hay problema. La cosa es que no podemos solucionar la presión arterial, la presión intracraneal de otras de las maneras y entonces pues hacemos una derivación. En todo este proceso, donde hay hipertensión endocraneal y el neurólogo lo va tratando, tenemos que trabajar muy estrechamente, mano a mano, el neurólogo y el oftalmólogo. Entonces el neurólogo es el que dirige el tratamiento, pero necesita la ayuda del oftalmólogo para saber si la cosa va funcionando, porque el neurólogo no le va a ir haciendo punciones lumbares cada 2x3. Es un procedimiento invasivo y no se va a hacer. Lo que vamos a hacer es ir haciendo seguimiento del nervio del ojo, normalmente con fotografías, pero sobre todo con OCTs, tomografías de coherencia óptica, que va midiendo el engrosamiento, el acúmulo de líquido que tiene el nervio del ojo y entonces vamos viendo si va mejor, si va peor. También vamos haciendo campos visuales, a ver si con el paso de los meses, si el líquido no se reduce y se mantiene, ese líquido sí que va dañando de forma muy lenta y muy crónica, pero irreversible, las fibras nerviosas. Y entonces, si se va afectando el campo visual, eso significa que no vamos bien. Entonces tenemos que ir bajando el edema, pero hay que tener en cuenta que queda un líquido residual. Que en la papila, los nervios ópticos no se quedan planitos, secos, como antes de la enfermedad, no se queda un líquido residual que no vamos a poder quitarlo por mucho Edemox, por mucha pérdida de peso, por mucha cirugía de derivación que hagamos. Con lo cual es importante porque sabemos que se va a quedar la papila con algo de líquido y tenemos que ir vigilando con campos visuales o con otros estudios, comprobar que no hay daño de las fibras nerviosas, daño en la función visual. Por ejemplo, ahora tenemos una herramienta que hace unos años no teníamos, que es el estudio de las células ganglionares de la mácula. Todos estos axones, las fibras nerviosas que están pasando por el nervio del ojo y que son las que tenemos que ver si se daña o no se daña con ese edema de papila, con ese papiledema, el origen de esas células están en la retina y ya sabemos que más o menos el 80% de todas las fibras que van por el nervio óptico vienen de la mácula. Entonces podemos estudiar específicamente las células que hay en la mácula que mandan sus fibras, mandan sus axones al nervio óptico. Cuando se dañan esas fibras nerviosas, porque el papiledema no está bien controlado y esas fibras se van muriendo,
si esas fibras se mueren, las células de donde vienen las fibras también se mueren. Entonces podemos mirar esas células llamadas ganglionares de la mácula. Si se van dañando y perdiendo y muriendo, pues está significando que no vamos bien controlados, que no está bien controlado el papiledema. Entonces es otra herramienta más que tenemos para hacer el seguimiento del papiledema. Y por último, en la sección de preguntas de los oyentes, he recibido 2 preguntas que están relacionadas y por eso las voy a contestar juntas en este programa. Y tiene que ver, como no, con el control de la miopía. De eso he dedicado un tema monográfico. La sección principal de uno de los episodios anteriores está dedicado al control de la miopía y las estrategias o, entre comillas, tratamientos para el control de la miopía. Dejaré un enlace en las notas del programa. Pero nos tenemos que seguir actualizando porque está muy de moda y siguen saliendo investigaciones y noticias de nuevos tratamientos sobre ello. Así que toca hablar sobre ello de nuevo. Y me parece bien porque es una cosa que os interesa, es un tema que está de moda y que es necesario, una vez más, darle una mirada crítica y objetiva a ver cómo están las cosas. Primeramente voy a hablar de una petición que he recibido por correo electrónico para hablar de nuevo sobre las lentes de contacto. Hay diferentes estrategias del control de la miopía que usan lentillas, usan lentes de contacto en niños y en adolescentes para frenar la miopía. Hay diferentes estrategias, principalmente lo que se llama ortoqueratología, orto-K, que consiste básicamente en aplanar, deformar la córnea. A veces se usan estas lentillas por la noche, y la otra estrategia así principal es la que se llama la de desenfoque periférico. También existe este tratamiento similar en gafas, pero bueno, ahora estamos hablando de lentillas, de lentes de contacto. Vamos a actualizar un poquito. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años sobre estos temas? Pues poco relevante en cuanto a evidencias. Clínicamente no hay relevancia, los resultados son muy modestos, clínicamente irrelevantes. Está el efecto rebote, que hace desaparecer todas las mejorías y que ya sabemos que no actúa realmente para frenar la miopía magna, que es lo importante, ni impide los riesgos médicos de esta miopía alta. Y es que además, incluso en miopías más bajas, el efecto, como mucho, si nos lo queremos creer, pues el efecto es transitorio y desaparece. Lo que es nuevo, o lo que va cambiando estos últimos años, es que los profesionales que, digamos, venden estas lentillas o abogan por su uso, se han adaptado a lo que hay. Admiten que hay un efecto rebote, pero aún así justifican su uso. ¿Qué dicen? Pues como hay efecto rebote, pues tú sigues utilizando años y años las lentillas para que ese efecto rebote no exista. Bueno, pues lo sigues usando hasta que te hagas casi adulto y ya está. Que eso no quiere decir que no vaya a aparecer el efecto rebote, pero bueno, es un poco huida hacia adelante. También se justifican diciendo, pues lo que hay, ya sabemos que este tratamiento tiene efectos limitados o tiene dudas, admiten los problemas que tiene metodológicos de esto, pero lo minimizan, no lo ignoran, dicen, sí, ya sé que no funciona todo el mundo, hay dudas a largo plazo, pero claro, es lo que hay, es lo que hay que hacer. Dicen, por lo menos intentamos algo, ¿no? Aquí estamos ignorando los principios básicos de ética médica y ética sanitaria. Esto es lo que hay, pues convence a una gran parte de padres que están un poco desesperados del tratamiento. Ignoramos los principios éticos que tiene que regir nuestra profesión, la medicina especial, pero muchas veces tampoco son médicos los que indican estos tratamientos, vamos a llamarlo entre comillas, ¿vale? Porque tratamiento se supone que es algo que funciona. Pues algo hay que hacer, entonces, aunque no esté claro que funcione, por lo menos lo intentamos. Ya, pero es que la medicina y la terapéutica no funciona así. Hace falta unas mínimas garantías, sino lo que estamos haciendo es aprovecharnos la desesperación de los pacientes para hacer negocio y ganar dinero. Por lo demás, pues sí, van sacando nuevos modelos de lentes, te ponen cosas muy técnicas, hacen hipótesis,
de que esto es mejor, esto es peor, esto es lo que pasa en el ojo, pero cero avance en la realidad. Cuando se prueban esas hipótesis en estudios clínicos, no están frenando la miopía de forma relevante y estable ni nada de eso, con lo cual, por desgracia, no hay avances en este campo. Y la otra pregunta se trata sobre luz roja. En este caso me ha llegado la duda por el grupo de Telegram. Me han referenciado un artículo que hace referencia a otro tratamiento, otro nuevo o otro más, que consiste en luz roja. Tratar con luz roja a estos niños. En este caso he leído estudios con miopías incluso más altas, entonces en niños o en adolescentes con miopías que ya son más altas y entonces se producen irradiaciones con luz roja, pues unas pautas concretas, etc. Los estudios, bueno, pues más de lo mismo. Efecto clínicamente muy poco relevantes, muchas veces los grupos no están bien enmascarados, no hay un grupo placebo real, muy importante, no hay periodo de lavado. Ya sabemos el problema de todas estas estrategias, que todos tienen efecto rebote. Cuando acabas el tratamiento, el ojo vuelve a su situación previa. Se acelera si se hubiera frenado la miopía se acelera, con lo cual nada. Entonces, cuando hacen este tipo de estudios sin periodo de lavado, sabiendo que esperaríamos un efecto rebote, pues para mí validez cero. Pero es que en este caso me llama mucho la atención que, bueno, aunque curiosamente la mejoría en miopía, en dioptrías o en la cantidad de la miopía que estamos frenando es que ni siquiera sale estadísticamente relevante, se concentran en lo que sí que parece que está mejor, que es lo que se llama la longitud axial, que es lo largo que es el ojo de adelante a atrás. La longitud axial es una medida bastante fiable a priori de lo que es la miopía. La miopía supone que es una deformación, un cambio en el crecimiento del ojo, que es un crecimiento excesivo a lo largo. Entonces la distancia que hay entre el centro de la córnea y la esclera, la esclerótica más posterior, la esclera, la parte más posterior del ojo, crece en exceso. Eso no es tan fácil de medir y lo que se mide con los aparatos que tenemos a día de hoy, que son los biómetros, miden desde el centro de la córnea hasta los fotorreceptores del centro de la retina, de la mácula, que no estamos midiendo la esclera, no estamos midiendo la pared desde atrás, la pared más posterior, estamos midiendo hasta los fotorreceptores, a lo que es la mácula, lo que es la fóvea. Bueno, pues en este caso no solo se frena el crecimiento, o sea, que vaya creciendo la longitud axial durante el periodo de estudio, pues por ejemplo un año, pues es malo, ¿no? Porque si va creciendo mucho ese ojo, es que la miopía está progresando, el ojo se va alargando y deformando. Y el objetivo sería intentar que ese crecimiento vaya frenando, ¿no? Que no crezca ese ojo tanto en comparación con el grupo control. Bueno, pues aquí encuentran que la longitud axial no solo crece menos, y no es que no crezca, sino que se reduce. Está diciendo que el ojo como que se encoge, lo cual ya suena muy raro. Y los investigadores lo destacan como algo súper positivo, la única estrategia de control de la miopía que consigue revertir la miopía y el ojo que se está alargando lo vuelve a encoger. Estamos hablando de unos cambios en la dinámica de la esclera que lo estamos revirtiendo, una cosa como muy loca, sin justificar qué estás haciendo para cambiar esta dinámica de crecimiento excesivo de la esclera, que es una cosa como muy complicada, y con una luz roja que estás dando en el interior del ojo, estés cambiando el crecimiento de la esclera y encima lo estés revirtiendo. ¡Qué cosa más rara! Bueno, luego lo lees en profundidad en los estudios y a pesar de ser tan optimistas y decir, ¡buah, qué bien lo estamos haciendo! Este va a ser el tratamiento buenísimo definitivo. Resulta que sí, que en otros estudios se han dado cuenta que lo que pasa con esta luz roja es que la coroides se engruesa. ¿Qué es la coroides? Bueno, el ojo en la parte posterior tiene 3 capas. La retina, donde están los fotorreceptores y el resto de células. Una capa intermedia que se llama coroides, que básicamente son vasos sanguíneos. Lo que hace esta coroides es alimentar, dar el soporte metabólico y el oxígeno a una parte de la retina. Y la parte más externa es la esclera. Y la esclera es la cubierta blanca, no, lo blanco del ojo, que es lo que crece en exceso en la miopía. Bueno, pues se ha visto en otros estudios que la coroides se engruesa cuando utilizas la luz roja. Con lo cual, no es que estés haciendo
que el ojo no crezca. Hemos dicho que efectivamente para medir bien un poco qué está pasando con la miopía tendríamos que medir desde la parte delante del ojo, la córnea, el centro de la córnea, con la parte posterior del ojo que es la esclera. Pero como no podemos medir bien la esclera, que es la capa más externa, pues lo medimos la capa más interna, la retina. Pues resulta que la capa intermedia, la coroides, se engruesa. Con lo cual, no es que estés haciendo que el ojo no se alargue o que el ojo se acorte, no es que la esclera se venga más hacia adelante, no. Es que si se hincha y se engruesa la capa intermedia, que es la coroides, pues sí, la esclera seguirá creciendo como tenga que crecer, pero lo que hace es echar la retina para adelante. Y como estamos midiendo en la retina y no en la esclera, parece que estamos disminuyendo esta longitud axial cuando no lo estamos consiguiendo. Es más, estamos engrosando la coroides y no sabemos qué pasa ahí. Y eso debería preocuparnos. Esos cambios, ¿qué son? Estamos quemando los vasos sanguíneos, vamos a alterar la circulación de esa zona tan sensible de la coroides y vamos a afectar a la circulación de la coroides y por tanto vamos a dañar a largo plazo la retina, porque claro, la retina, concretamente la central de la mácula, es muy dependiente de la circulación coroidea. La circulación de la coroides ahí en el centro tiene que ir muy bien para que nuestra retina central, nuestra mácula, sea funcional y funcione bien. Ahora durante el crecimiento. Recordemos, estamos tratando ojos jóvenes en crecimiento. Estamos desestructurando la estructura, el tejido de sostén de la coroides. Estamos dando de sí la coroides, estamos dañándola ya para toda la vida. ¿Qué estamos haciendo? Puede que realmente la coroides o el engrosamiento de la coroides central sea bueno. De hecho, se ha observado que cuando aumentamos la cantidad de tiempo al aire libre, cuando aumentamos la cantidad de tiempo de luz natural, luz solar en estos niños y adolescentes, y se observa que efectivamente se frena la miopía, esta es la medida más importante para frenar la miopía y la más segura y la que tiene menos efectos secundarios, que es la que tenemos que aconsejar, hay estudios que parece que demuestran que hay un engrosamiento de la coroides y se puede valorar como este engrosamiento como una cosa positiva que aumenta la vascularización, aumenta la cantidad de sangre que se aporta a esta zona de la retina. Y los que estudian el estudio que hace de lo de la luz roja, este aporte de luz LED roja como tratamiento para frenar la miopía, aluden se está engrosando la coroides como el engrosamiento que parece que se demuestra en estos estudios de cuando aumentamos el tiempo de las actividades al aire libre, con lo cual pues es beneficioso en un caso, pues ahora será beneficioso en este. Puede ser o puede no ser, porque no estamos echando un vistazo a la coroides. Ese engrosamiento es una medida muy burda. Puede ser un engrosamiento bueno, que simplemente aumentan los vasos sanguíneos y es un desarrollo bueno, que es beneficioso para la coroides y también para la retina, para la mácula, o ese engrosamiento puede ser malo. Hay que tener en cuenta que estamos comparando una medida que es cambiar un estilo de vida, de hacer que los niños estén más en el aire libre, estamos acercando más el comportamiento de esos niños adolescentes a cómo el ojo se ha desarrollado durante millones de años, estamos acercando el estilo de vida, las condiciones externas de luz, de energía, a cómo el ojo se desarrolla de forma más natural y el aporte de energía, en este caso de luz natural, está en unas condiciones que los mecanismos de compensación, el resto de mecanismos que hay en un ojo vivo, pueden compensar el exceso de energía y los problemas de quemaduras que pueden producir en estructuras del ojo. Estamos comparando un cambio del estilo de vida que lo acercamos más a la situación normal de crecimiento del ojo, que es como muy natural, a tratamientos intervencionistas donde dan dosis de energía no naturales que lo apartamos de la situación normal, donde los mecanismos de autoprotección del ojo pueden no funcionar correctamente. Y este engrosamiento de la coroides puede ser una cosa beneficiosa en el caso de los niños que están más tiempo haciendo actividades al aire libre y puede que no sea tan beneficiosa cuando estamos aplicando esa luz LED roja, esa energía focalizada de una forma muy concreta y alejada de un entorno
natural de un entorno en donde el ojo puede estar más adaptado o defenderse mejor de un exceso de energía. No lo sabemos, porque no estamos obteniendo una información real de qué le pasa a la coroides. Simplemente estamos viendo que está engrosándose, y eso puede ser bueno o puede ser malo. Por lo tanto, yo cuando leo esos estudios me parece que son súper preocupantes. Y yo, evidentemente, nunca recomendaría este tratamiento a día de hoy porque tiene muchas incógnitas y muchas dudas sobre la seguridad de este tratamiento. Con lo cual, a priori, a mí me da muy mala pinta. Parece que estamos alterando la coroides, a pesar de que lo pintan como resultados excelentes. La verdad es que es muy preocupante cómo se está llevando la investigación del control de la miopía, hablando de la luz roja y hablando de, en general, todas las estrategias de investigación. Recordemos que hay mucha presión por publicar, es el campo de investigación de moda, está, no nos olvidemos, el sesgo de publicación, es decir, tú haces 20, 30 estudios sobre cualquier línea de investigación, los que dan negativo no los publicas, los que dan positivos sí los publicas. Bueno, pues si haces muchos y solo publicas los que tienen resultado positivo, puede ser que por azar alguno de estos estudios te dé positivo y es por azar. Claro, si no publicas los negativos, no lo sabes, es lo que se llama sesgo de publicación. Tampoco podemos ignorar lo que se llama fraude de investigación. Y yo lo siento, pero hay que remitirse a los números. Este estudio se está haciendo en China y los estudios chinos son posiblemente los que más fraudes se están encontrando a día de hoy. Pero además, pues quién sabe, pues hay muchas líneas de investigación, nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre. Esta es una línea más. Y aunque me resulta preocupante, pues quizás esta es la verdadera y más adelante se demuestra que seguro que no hace daño y que frena la miopía. Pues no lo puedo descartar, no lo sé. Pero a mí me da la sensación de que estamos dando palos de ciego. Nos falta, en el campo de la miopía, lo que se llama investigación básica. Comprender mejor qué es la miopía y cómo se produce. Tenemos que hacer más investigación en modelos animales para comprender la miopía. Pero nos saltamos ese paso que es el importante, que es el básico, y sin entender qué es la miopía, cómo se produce, sin entender realmente los mecanismos de la miopía, estamos haciendo investigación aplicada. Nos falta la parte de investigación básica y nos hemos saltado a la investigación aplicada y estamos probando cosas al tundún sin saber lo que hacemos porque no entendemos la miopía. Esta es un poco mi opinión. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy, un podcast donde hemos hablado del papiledema, un tema que es complejo en la práctica clínica, es confuso por la terminología y también confuso porque podemos confundirlo con enfermedades parecidas y la implicación clínica es importante. Tenemos que hacer un buen diagnóstico porque esto implica colaborar con el neurólogo. Si efectivamente hay este diagnóstico tenemos que hacer pruebas invasivas, tenemos que hacer un seguimiento. Tampoco podemos dormirnos en los laureles porque si hay un papiledema tenemos que diagnosticarlo y tratarlo a tiempo. Así que sigue siendo un tema apasionante porque es relativamente frecuente y a veces el diagnóstico no es tan fácil. También hemos hablado en la sección inicial de noticias de un tratamiento prometedor, pero todavía preliminar, todavía tenemos que esperar más estudios, pero un tratamiento donde tratamos con luz y un elemento químico fotosensibilizante, la rosa de Bengala. Utilizamos luz para tratar infecciones corneales graves. Entonces parece ser que si se van confirmando los resultados que hemos ido leyendo hasta ahora, que puede ser una opción más cuando tenemos estas infecciones que no podemos solucionar bien y un poco para evitar las complicaciones graves posteriores. Y en la parte final del programa hemos vuelto a hablar del control de la miopía, hemos hablado de dos estrategias, unas conocidas sobre el uso de las lentes de contacto para frenar la miopía y un tratamiento novedoso que es el uso de luz roja. Hemos hecho un análisis crítico de cómo están las cosas y tendremos que esperar a ver cómo el futuro nos va aclarando tantas líneas de investigación y tantos tratamientos propuestos de eficacia dudosa. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad.
Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.